Buenos días. Buenos días a todo el país. Hoy es viernes y completamos nuestra segunda semana, ¿verdad? Tercera. Nuestra tercera semana. Vamos rumbo al mes ya nosotros. Así es. 6 de noviembre, Día de la Constitución. Histórico momento cuando se fundó el acta de nacimiento de la nación dominicana. La Constitución es el acta de nacimiento de un país. En gran medida, en esa Constitución del 6 de noviembre de 1844, se creó el pecado original de muchos males que luego la República arrastraría por años, por siglos, si se quiere. Fue el producto de un dominio del sector conservador que primaba en la Junta Central Gubernativa, a la cabeza de Bobadilla y como brazo ejecutor del ala militar, Pedro Santana. La Constitución de 1844 fue excluyente y aunque tuvo de alguna manera amagos de libertad y derechos y contrapesos de poderes, la renuencia de Pedro Santana de aceptar el modelo republicano de 3 poderes hizo que se acomodara para su designio y voluntad un artículo que al final lo convirtió en una especie de monarca ilustrado o de déspota de nuevo cuño. Ese artículo famoso, el 210, le devolvió poderes plenipotenciarios y le daba capacidad de actuar a manera de excepción cuando lo considerara pertinente, incluso para promover leyes que el mismo poder ejecutivo, legislativo, no podía llevar a cabo. Amparado en ese artificio del conservadurismo y del autoritarismo, es que fusila a María Trinidad Sánchez, a su sobrino o al sobrino de Francisco del Rosario Sánchez, a los hermanos Puello, a Duvergé y a otros patriotas con apenas días, meses de haber nacido la República. Es el mismo Pedro Santana que luego anexa al país y empeña la soberanía y la nación a una potencia extranjera, convirtiéndola en una provincia de ultramar. Y eso lo hizo el 18 de marzo de 1861. El predominio del sector conservador, atero en principio y maderero posteriormente, timoneó y dominó el naciente e incipiente proyecto de la nación dominicana. Desplazados los febreristas y liberales a la cabeza de Sánchez y naturalmente Duarte, que había salido del país meses antes, convirtieron el proyecto de nación en un modelo de criollismo autoritario, autárquico y políticamente despótico, donde el presidente de la República se convertía en una especie de príncipe de nueva era. Esa Constitución, aunque posteriormente fue derogada o cambiada por la de Moca de 1858, regresó por sus fueros una vez Santana volvió al poder. En gran medida la Constitución de ella heredamos muchos de los amagos y de la cultura autoritaria que convierte a los presidentes en amos, dueños y señores de los poderes públicos y de las decisiones soberanas que corresponden a la mayoría. Hay que destacar que la República Dominicana en ese proceso tuvo varios intentos de constituciones liberales que trataban de restaurar el espíritu más avanzado de esa época y de mayor iluminación política. La de Moca de 1858 y luego, casi un siglo después, la de Juan Bosch en 1963. Todas frustradas y echadas al suelo por el pensamiento conservador. De todos los años de dominio, desde 1844 a la fecha, el conservadurismo ha dominado
más de 2/3 de la vida y de la existencia de la nación. Al final, todo esto se simplifica en un dominio y una visión del poder al servicio de los grupos y de la persona, donde el presidente se convierte en un auténtico monarca que puede decidir sobre las cuestiones más importantes y vitales del país. Desde el nombramiento de un simple portero de una institución pobre y lejana hasta las más grandes y responsables políticas públicas del orden exterior o interior, están bajo la voluntad de un presidente en este país. De este modo, solo señalar que el proceso dominicano ha sido largo, tedioso. Solo hay que imaginar que para ser constituyente en 1844 se clasificó a la persona y solo podían participar curas, en total hubo 8, comerciantes, militares, empleados públicos, funcionarios del gobierno y poseedores de riqueza, sobre todo tierra. Todo el resto quedó excluido. Ese pecado original todavía mantiene viva parte de esos desafueros y desvíos que tuvo la nación desde su nacimiento. Hoy, aunque ha pasado el tiempo, más de 170 años, hay que señalar que la mayoría de las constituciones que han primado de alguna manera conservan el espíritu del conservatismo político que frustró todos los sueños de apertura y libertad desde el inicio de la República. Solo hay que imaginar, para tener una idea, no se conoce otro país sobre la tierra que tenga como padre de la patria a una persona que haya arrendado o alquilado la patria a una potencia extranjera. No hay un caso idéntico en el mundo que tenga en su panteón nacional a un hombre que empeñó la soberanía y la nación a otro país. Y la República Dominicana mantiene a Pedro Santana en el panteón nacional. Algo contraproducente, antitético, chocante, antihistórico. Pero así, hasta ese nivel llevó el conservadurismo histórico, esta vez de la mano de Joaquín Balaguer, a concebir que un déspota de esta categoría, que además de anexar la República, fusiló a héroes y heroínas, esté compartiendo el mismo espacio con los padres fundadores, que sí lo dieron todo y que sí creyeron en un proyecto de nación independiente. Hoy, en el siglo XXI, todavía, señores, quedan amagos de esa vieja práctica política, de creer que el país es una finca de los que mandan y que el dueño principal es el presidente de la República. Todavía quedan efluvios antiguos y descompuestos de un modelo constitucional que sustrae la verdadera ciudadanía, que declara los derechos fundamentales pero no le da cumplimiento, que describe el contrapeso y el equilibrio de los poderes, pero que al final se funde en el poder ejecutivo. Todavía en este país hay una confusión bárbara entre la función ejecutiva y el poder personal de los mandatarios. Una historia que debe de ser superada, porque la verdadera democracia descansa en la soberanía ciudadana, en la soberanía popular y en el respeto básico, prístino al Estado de Derecho, donde todos, perdón, absolutamente todos estén sometidos a la ley, empezando por quienes mandan. 6 de noviembre de 1844 al 2020, es mucho el tiempo pasado y el agua que ha caído. Tiempo suficiente para que los dominicanos sepan que el poder radica en el pueblo, que la soberanía es de los ciudadanos y que la verdadera democracia es aquella que se construye cada día con los ciudadanos de carne y hueso, no en un pedazo de papel ni en una narrativa de ninguna ley, sino en el disfrute de los derechos fundamentales y el respeto a la dignidad humana que cada persona debe disfrutar y a lo que tiene derecho. Isidro.